encuentra acá, este es el tronco secundario posterior. Entonces, tronco secundario posterior, tronco secundario externo, tronco secundario interno. O sea, sus ramas, ¿sí? Del tronco secundario externo ya vimos mediano, músculo cutáneo y pectoral mayor. Y su mnemotécnico es me, mus, pegma. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Externa del mediano, porque se forma por dos raíces, ¿de acuerdo? Músculo cutáneo y pectoral mayor o externo. Eso significa ese mnemotécnico. Ahorita vamos a describir. ¿Está bien? Pero vemos a este que está acá atrás. Este. Y este tronco secundario posterior nos da radial. Circunflejo. Dorsal ancho. Subescapular y subescapular. ¿Está bien? Y su mnemotécnico dice racitor sub. Radial. Si ustedes se fijan, el radial siempre es posterior. ¿Está bien? Intraposterior, canal radial es posterior, rico es posterior, posterior. ¿Está bien? Circunflejo, posterior, viene por la parte de atrás, hacia la parte de adelante, posterior. Subescapular, obvio que es posterior. Es que está por delante de la escápula, sí, pero la escápula es posterior. ¿Estamos de acuerdo? La escápula es estructura posterior, que está por la parte de adelante, sí, pero es posterior, subescapular. Entonces dice dorsal ancho, totalmente posterior. ¿Está bien? Todos esos nervios que se originan del tronco secundario posterior tienen como mnemotécnico racitor sub. Radial, circunflejo, dorsal ancho, subescapular superior y subescapular inferior. ¿Está bien? Vamos a analizar a estos. Yo tengo escápula vista anterior. Tengo aquí un músculo subescapular. Tengo un músculo aquí. Tengo un músculo acá. Tengo un músculo acá. Muy bien. Entonces tenemos el subescapular, el redondo menor, el redondo mayor de dorsal ancho, que estos músculos vamos a ver cómo se inervan con este sub y sub. ¿Ahí? Empieza la primera contradicción. Subescapular superior. ¿Cómo está eso? Subescapular está abajo, superior arriba. O sea, como que nada que ver, pues sí hay que ver. Claro. Viene este al músculo subescapular superior y inerva a la mitad superior del subescapular. Subescapular superior. Inerva la porción superior del subescapular. ¿Está bien? ¿Qué pasa con el subescapular inferior? Inerva la mitad inferior y alcanza a este que es el redondo mayor. ¿Está bien? O sea que el redondo mayor no puedes contestar subescapular nada más. Tienes que contestar subescapular inferior porque el de arriba no llega con él. ¿Está bien? Si nos ponen subescapular superior, subescapular inferior, tiene que ser el inferior. Porque el superior se queda aquí, el inferior es el que llega al redondo mayor. ¿Está bien? Allá tienen el subescapular que ahorita vamos a describir. El mnemotécnico del tronco secundario posterior incluye radial, circunflejo o axilar, dorsal ancho o toracodorsal, subescapular superior y subescapular inferior. ¿Sí? ¿Cuál será de los nervios de cúrame o musa el más interno del brazo? Cubital. Claro, cubital. Entonces vamos a tener que dice este que está acá. ¿Cuál será esta raíz que viene para formar a este que es el mediano? ¿Qué raíz será esta? La interna, porque es el tronco secundario interno y el tronco secundario externo, y el del externo está externo del mediano, y aquí es raíz interna del mediano. ¿Está bien? Y aparece el nervio principal de este, que es el cubital. ¿Está bien? Aparece un nervio que va a ir al brazo, a la piel del brazo. ¿Cómo se llamaría? Cutáneo, ¿no? Ajá. Al brazo. Braquial cutáneo y va a la parte interna del brazo. Ah, la braquial cutáneo interno. Braquial cutáneo interno. ¿Está bien? Braquial cutáneo interno. Y de este nervio, que es el braquial cutáneo interno, aparece uno que lo ayuda a inervar todo el resto de la carie interna, que es su accesorio. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros, por decir, el brazo,
del brazo. Y tenemos aquí que este nervio viene y le quedan pedacitos y viene su accesorio. Aquí le falta, aquí le falta, aquí le falta. Accesorio. Este es el braquial cutáneo interno, braqui, y este es el accesorio del braquial cutáneo interno, braquiac. Es braquial cutáneo interno y su accesorio. ¿Sí? ¿Ah? Eso no solo el accesorio. No, el braquial cutáneo interno es uno y el accesorio es otro. Son dos nervios. El accesorio es el que va a completar la inervación de la parte interna del brazo, que no lo completa el braquial. ¿Sí? Y finalmente, el que va al pectoral menor, que se llama pectoral menor. Y el mnemoteico dice Ripu brachiac pecme. Ripu brachiac pecme. Estas son las ramas que van a originar del tronco secundario interno, que incluye Ripu brachiac pecme, raíz interna del mediano, ¿sí? Cubital, braquial cutáneo interno, su accesorio y el pectoral menor. ¿Correcto? Y entre todos esos tres troncos secundarios aparecen las 5 ramas terminales que ustedes ya conocen como curamemusa. El cubital, ¿de dónde nació? Del interno. ¿Sí? ¿El radial de dónde? Del posterior. ¿El mediano de dónde? De la unión del interno con el externo, que es el más grande. ¿Sí? El músculo cutáneo del externo, ¿sí? Y entonces esto que es curamemusa, al axilar o circunflejo, que también es del posterior, es lo que vamos a ver ahorita, o sea, nervio por nervio, ¿sí? Bueno, nos quedamos aquí en raíces ventrales, troncos primarios. Vamos a los troncos secundarios y descripción. Vamos a comenzar entonces con ramas de los troncos secundarios. Tronco secundario posterior. Su mnemoteico: Ra, Si, Do, Sub y Sub. 1, 2, 3, 4 y 5 nervios. Empezamos con el primero, radial. Vamos a descomponer el radial para luego dictarlo. A nivel del brazo, ¿dónde está el radial? En el canal radial o de torsión, ¿está bien? Pero este radial tiene que pasar de atrás hacia adelante para pasar en Meuvira. Y tiene que atravesar el tabique intermuscular externo. Y recordamos que hay un músculo que está acá atrás, aquí, que le da el contorno de esta parte del antebrazo. Supinador largo. Entonces, cuando diga pasar de aquí para acá, va a estar en un canal entre el braquial anterior y el supinador, o entre el bíceps y el supinador, para luego pasar en Meuvira. ¿Está bien? Y luego va a bajar un poquito para terminar. ¿En qué? En rasco y en ripo. ¿Está bien? Pues vamos a describir primero al radial. Punto número 1. Entonces estamos hablando de las ramas del tronco secundario posterior. Su mnemoteico es racidor sub. Vamos con el primero, radial. Es la rama terminal más importante del tronco secundario posterior. Punto número 2. Se origina en la axila, porque es una rama terminal. ¿Está bien? Punto número 3. Atraviesa el triángulo húmero-tricipital en compañía de ¿quién? Arteria humeral profunda. En compañía de la arteria humeral profunda. Atraviesa el triángulo húmero-tricipital, acompañado por la arteria humeral profunda. 4. ¿Dónde sigue? Ajá. Desciende por el canal radial de torsión, acompañado por la misma arteria. Alcanza la porción infero-externa de la cara posterior del brazo, hasta ahí donde termina el canal. ¿Está bien? Alcanza la porción infero-externa de la cara posterior del brazo. Siguiente punto. Atraviesa el tabique intermuscular externo en compañía de ¿quién? De la humeral descendente anterior.
En compañía de la humeral descendente anterior, entre paréntesis demotengo, RAU, que era radial, humeral descendente anterior. ¿Cómo que dice tabique? Atraviesa el tabique intermuscular externo, ¿sí? En compañía de la humeral descendente anterior. Humeral descendente, o sea, atraviesa el tabique intermuscular externo. ¿De qué nervio estás hablando? De radial en compañía de la humeral descendente anterior. ¿Está bien? Siguiente punto. Se localiza en un canal entre el braquial anterior y el superior largo. Ahí va a aparecer. Entre el braquial anterior y el superior largo. Siguiente punto. Cruza la fosa antecubital. Entre paréntesis van a poner meubira y subrayan ra, que es el radial que estamos escribiendo. Y el siguiente punto, desciende a 1.25 del pliegue del codo, frente al cuello del radio, donde termina dividiéndose en rasco y ripo. Por debajo del pliegue del codo, frente al cuello del radio, donde termina dividiéndose en rasco y ripo. Vamos primero con rasco. Pongan rasco, que entre paréntesis significa rama anterior superficial cutánea. Punto número 1. Desciende superficialmente hasta la parte distal del antebrazo. ¿Qué? ¿Ah? Desciende, ¿sí?, lateralmente hasta la porción distal del antebrazo. Siguiente punto. Cruza por encima de los tendones de la tabaquera anatómica y termina dividiéndose en 4 códido, que era 4 colaterales digitales dorsales. Desciende superficialmente hasta la... Desciende superficialmente la porción externa del antebrazo hasta la porción distal. Pasa por encima de los tendones de la tabaquera anatómica y termina en el dorso de la mano en 4 códidos colaterales digitales dorsales. Que junto con las 3 del cubital forman cura 34, que es la sensibilidad del dorso de la mano. ¿Está bien? Estas son 4 y las que vienen del cubital son 3. Que junto con las 3 de la cubital forman cura 34. Entre paréntesis, sensibilidad del dorso de la mano. Ahora vamos con ripo. ¿Está bien? Ya dimos a rasgo. Ahora vamos con ripo. ¿Qué pasa con ripo, Andrea? Atraviesa el tabique interoseo. No, pasa por el ¿Mm? se va para atrás. Sí, pero ¿a quién atraviesa? Aspirado largo. Corto. Entonces, ripo, ¿sí?, se dirige en sentido posterior entre el radio y el cúbito, por eso se llama interóseo. Se dirige en sentido posterior entre el radio y el cúbito. 2. Atraviesa el superior gordo. Y desciende la cara posterior entre swap X, que es el plano profundo, y QAM, que es el plano superficial,
y desciende entre swap XXX y XXQuam, inervando a todos. ¿Está bien? Vamos a repetir. Ritmo, ¿sí?, se dirige entre el radio y el cúbito en sentido posterior. Atraviesa el superior corto y desciende en la cara posterior del antebrazo entre swap XXX y XXQuam, inervando a todos. Se acabó el nervio radial. ¿Listo? ¿Listo? Ok, seguimos el mnemoteico. ¿Circunflejo o axilar? Este fue el nervio radial. Este es transporte. ¿Circunflejo o axilar? Este nervio se dirige en sentido posterior. Todos se originan, los terminales ya saben que se originan desde la axila. Se dirige en sentido posterior, cruza el cuadrilátero húmero-occipital. ¿En compañía de quién? La arteria circunfleja. En compañía de la arteria circunfleja humeral posterior. El cuadrilátero húmero-occipital en compañía de la arteria circunfleja humeral posterior. Siguiente punto. Rodea el cuello quirúrgico del húmero e inerva a la red redondo menor, la D deltoides. Red rodea el cuello quirúrgico e inerva a la red. ¿Qué es red? Redondo menor y la D deltoides. Siguiente punto. Dorsal ancho. Sí, ya acabamos con Dorsal ancho, también conocido como toracodorsal. Este es el más sencillo. Inerva el músculo del mismo nombre. Esto. Inerva el músculo del mismo nombre. No inerva a nadie más que el dorsal ancho. Y luego, subescapular superior. Desciende a la fosa subescapular. Desciende a la fosa subescapular. Subescapular superior. Desciende a la fosa subescapular, inervando la mitad superior del músculo subescapular. ¿Correcto? Subescapular inferior se dirige a la fosa subescapular, inervando la mitad inferior del subescapular y al redondo mayor. ¿Redondo mayor? ¿Sí? Pasamos al siguiente, tronco secundario externo. Empezamos con el mediano. No puedo creer que me todo el nombre. Está perfecto. Mediano. Rama del tronco secundario externo. Memostegma. Mediano. Músculo cutáneo. Pectoral mayor. Empezamos con el mediano. 1. Es el nervio más voluminoso del plexo braquial. Se origina en la axila. Punto número 2. Desciende a la cara interna del brazo. Entre paréntesis, meuva. ¿De acuerdo? Entre paréntesis, meuva. Y... dime. ¿Sí? ¿Qué pasó?